La pregunta es, ¿habrá control de daños hoy en la presentación del Movistar Arena por parte del presidente de la Nación? ¿Qué augurás para esa presentación? ¿Un Milei que ya ha sanado heridas y sigue para adelante, que aprieta el acelerador en la curva, o un Milei más equilibrado que haga un control de daños con un discurso más contenedor de la militancia? Te escuchaba en la presentación y a lo mejor me permito cambiar de fenómeno del meteorológico a un fenómeno, digamos, sísmico. Vos hablabas de huracán, yo voy a hablar de terremoto. ¿Por qué? Porque un terremoto después tiene réplicas, ¿no? El terremoto Sterk, que lo hemos visto a lo largo de todos estos últimos días, no terminó todavía, ¿no? Porque tiene réplicas. ¿Cuáles son las réplicas concretas? Bueno, ¿quién lo reemplaza? El presidente dijo Santilli, pero eso parece que da lugar a controversias que tendrá que resolver la Cámara Electoral o eventualmente el juez en el caso, las boletas, a las noticias que todavía siguen apareciendo de sus vínculos. Entonces yo creo que todavía esta semana va a ser de réplicas del tema. Además está la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, donde ya estaba agendado tratar la situación de él, independientemente de que renuncie a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, y teniendo en cuenta que para las elecciones restan 3 semanas, una semana más, obviamente, es toda una cuestión. Yendo ahora a la segunda parte de tu pregunta, que el presidente le está poniendo el cuerpo a la campaña, no cabe dudas. Está viajando al interior, cosa que no hacía con frecuencia en los primeros meses de su administración. Puso el pecho cuando tuvo la derrota del 7 de septiembre. Hoy, ayer estuvo en la entrevista televisiva dando explicaciones. Hoy está con su presentación del libro, recital, etcétera. Después habrá que ver el nivel de eficacia que esto tenga en el electorado, pero lo cierto es que el primer mandatario, que siempre planteó el 26 de octubre como un plebiscito alrededor de su figura, bueno, justamente asume los riesgos de esa situación. Si le sale bien, será el padre de la victoria y dirá que recuperó una situación que para muchos era irrecuperable. Si no le va bien, bueno, las consecuencias post-26 de octubre lo obligarán a resetear de fondo tanto el esquema político de su gobierno como el económico. Alejandro, y terremoto, se acercan con la intención de recuperar esta ciudad que ha sido un poco destrozada por este y otros terremotos, y puede llegar a salir como un gran ganador, recuperando también parte del PRO, o también puede caer como un edificio del cual también se encargó Esper, entre otras cosas. Bueno, sigamos con el ejemplo, ¿no? Macri en este momento a lo mejor ha mandado algunas botellas con agua a los damnificados del terremoto, alguna frazada, pero ha tomado alguna prudente distancia al señalar que en todo caso es después de las elecciones donde se operarán los cambios de gabinete y la posibilidad de que ingrese gente que le responde a él a la administración. De todas maneras, también hay que señalar que el expresidente es alguien que no está en su mejor momento en la opinión pública. Digamos, las distintas encuestas lo ponen en el fondo de la tabla. Lo que me parece que observa, sobre todo el denominado círculo rojo, un término que acuñó el propio Mauricio Macri cuando era presidente, lo que a lo mejor ilusiona el círculo rojo es que la experiencia de él y de varios de sus referentes en administración ayude al gobierno que probablemente viene flojo en esa materia. Pero todo eso es ex post. El tema es ver lo que suceda en estas últimas semanas de campaña, no solo en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que es el 37% del padrón,
y que elige la mayor cantidad de diputados, son 35 los que renueva ese distrito, y el objetivo del gobierno, confeso, era tratar de alcanzar el tercio de los diputados en la Cámara el 10 de diciembre de este año, ¿no? Y para ello necesita hacer una elección de 42% a nivel nacional y por lo tanto también una muy buena elección en la provincia, y eso hoy, para tratar de ser objetivos, vamos a decir, es un panorama desafiante para el oficialismo, no parece sencillo de alcanzar. Alejandro, hasta hace poco tiempo se hablaba de que el PRO... Gustavo, yo les agradezco que me llamen Alejandro porque mi papá se llamaba así, pero... Ah, no, Gustavo, perdón, sí, no, me lo está mal escrito acá, perdón, Gustavo. Perdón, Gustavo, ahí está. Ahora me olvidé la pregunta. Bueno, vuelta. No, yo quería preguntar, hasta hace poco se hablaba de que el PRO estaba muerto. Hoy aparece la figura de Milei, de Macri, de Mauricio Macri. Digo, ¿en qué le ayuda la aparición? Porque recién decías que no tiene mucho, no está muy bien visto hoy Mauricio Macri. ¿En qué lo ayuda? ¿Y a quién podría sumar también el presidente Javier Milei a 3 semanas, nada más, a 21 días o menos de las elecciones? Y yo te diría que a muy pocos. ¿Por qué? Porque aquellos gobernadores o aquellos referentes que en algún momento tenían alguna cercanía o alguna disponibilidad de ayuda, ahora se encuentran en un contexto competitivo, no colaborativo. Una elección o un momento electoral es un momento para competir. En todo caso, la colaboración o la cooperación o las negociaciones son posteriores. Así que el presidente ha tenido que desandar camino, y todo el oficialismo respecto a lo que opinaban de Mauricio Macri, no 2 años atrás, sino 4 o 5 meses atrás. Recordemos que en circunstancias de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de mayo de este año, las opiniones sobre Mauricio Macri, sobre Jorge Macri, etcétera, eran muy críticas, muy asertivas, muy contundentes, muy negativas, y ahora, por supuesto, hay un cambio operado ahí para tratar de romper la soledad política que laboriosamente construyó la gestión libertaria a lo largo de todo este año. Porque si hay una cosa que ha caracterizado a esta gestión es justamente el hecho de una suerte de espléndido aislamiento construido deliberadamente. La pelea y el alejamiento de la vicepresidenta, quien fuera titular del bloque de diputados libertarios es hoy uno de los principales opositores. Gobernadores que tenían posturas afines compitieron y le ganaron a la Libertad Avanza en sus distritos. Hay un bloque de 6 diputados libertarios que ya no pertenecen allí, así que de alguna manera en algún momento pensaron que solo podían teñir al país de violeta, estoy citando las palabras textuales que usaban los referentes, empezando por el presidente, y ahora eso parece, insisto, un esquema mucho más lejano de lo que se presentaba en enero, febrero de este año, cuando el contexto era otro, porque aún la economía crecía entre octubre y febrero o enero de este año, octubre del año pasado y enero de este año, la economía tenía un proceso de recuperación que se detuvo a partir de febrero y que hoy hace que, en términos del propio mandatario, estemos en un parate importante, lo que los economistas llaman recesión, 2 trimestres consecutivos de baja del producto, lo que vemos en materia de inestabilidad financiera, la necesidad de rescates económicos. Bueno, todo eso hace que el contexto haya variado sustancialmente. Estamos conversando con el politólogo Gustavo Marangoni, y a esta altura también me queda preguntarte, ¿es el argentino más feliz Jorge Tayana? Bueno, Maquiavelo decía que se requiere de fortuna y de virtud, ¿no? La fortuna de la suerte. Indiscutiblemente, Jorge Tayana y otros candidatos de la oposición deben estar como mínimo satisfechos por las vicisitudes por las que tiene que transitar el oficialismo.
pensemos que las encuestas de meses atrás planteaban un escenario en todo el país y en la provincia de Buenos Aires auspicioso para la Libertad Avanza, y bueno, en este caso las dificultades, la renuncia y la situación económica, yo diría la situación económica también, son fundamentales. El gobierno pensaba llegar al 26 de octubre con una inflación del 1 punto y algo por ciento, o hasta inclusive en algún momento habían pensado que podía empezar con 0 y algo. Bueno, 0,6. Bueno, ahora las expectativas de inflación de septiembre, que se conocerán en octubre, poco antes de la inflación, poco antes de la elección, perdón, están en el orden de un 2 largo, algunos la ponen en un 3, el dólar con esfuerzo para ser domeñado, el salvataje del gobierno de Estados Unidos que se está negociando mientras nosotros estamos hablando y que todavía no tenemos certeza, digamos, de por dónde eventualmente puede pasar y si efectivamente el anuncio vendrá con alguna ayuda concreta y que ésta pueda calmar a los mercados o no. Entonces, insisto, cualquiera fuese el resultado electoral, esto hay que dejarlo abierto porque las peleas terminan cuando terminan, nunca antes, pero lo cierto es que da la impresión que el 27 comenzará un nuevo capítulo, tanto en el orden político como económico, una suerte de vuelta de página que seguramente no estará dada a lo mejor por las convicciones, sino por la necesidad que imponen los hechos. Gustavo, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos. Ha sido un placer. Que tengas buen día. Que tengan buen día ustedes también.